Muy buenas, bienvenidos amigos y amigas a un directo más de Historia de España para Selectividad. Bienvenidos gente de Facebook, bienvenidos gente de Instagram. Yo soy Juan Jesús Pleguezolos, creador del podcast de Historia de España para Selectividad que podéis encontrar en Spotify, siempre ahí entre los primeros puestos. Y estoy aquí ofreciendo esta serie de directos para estudiantes de segundo de bachillerato que estos días, pues bueno, estamos privados, encerrados en nuestras casas, no podemos asistir a clase y bueno, espero que esta herramienta les sea útil, aunque también estos directos van para esa gente que ama el conocimiento, que ama el saber, que sabe que la historia puede ser una herramienta fundamental, la historia nos ayuda a entender el presente, la historia no nos previene de cometer errores, la historia nos ayuda a entender el presente y cuando tú entiendes el presente, cuando tú entiendes el contexto, puedes tomar mejores decisiones y bueno, eso te puede ayudar a ti y a tu entorno, ¿vale? Para esa gente que tiene un espíritu humanista, también va este directo. Ya veo un montón de gente entrando por aquí, qué bueno, hola Gonzalo, ¿qué tal? Buena gente, 8 personas en Facebook, 42 personas en Instagram, está bien, está bien. Bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, vamos a hablar de la dictadura de Franco. Hay que decir, vamos a empezar definiendo la dictadura, el régimen franquista. Bueno, el régimen franquista era una dictadura, bien, wow, no me digas, efectivamente, una dictadura, ¿por qué? Porque una persona acumula todo el poder. También hay que decir que era una dictadura militarista. ¿Qué significa una dictadura militarista? Bueno, el mismo Franco era un militar, ¿vale? El mismo Franco era un militar y el ejército estuvo siempre muy presente en la alta esfera del gobierno. Hay que decir que fue un régimen confesional. Ay, si te tuviese delante. O sea, estudiante de segundo bachillerato, ponme presente delante tuya y yo te pregunto, ¿qué significa estado confesional? Yeah, estado confesional significa cuando el Estado tiene una religión oficial, cuando el Estado toma una religión, ¿vale?, y la identifica con el propio Estado, y la religión lo impregna todo. Eso es un Estado confesional. En ese sentido, ¿cuál era la religión oficial del Estado? El catolicismo, ¿vale? El catolicismo. Y hay que decir que era un régimen con tintes fascistas, ¿vale? Cuidado, aquí siempre se identifica el franquismo con el fascismo y con el nazismo. No son la misma cosa, no son la misma cosa, ¿vale? Hay diferencia, ¿vale? Ahora explicaremos algunas, ¿vale? Franco tenía el papel de jefe del Estado y de jefe de gobierno. Esto ya lo decíamos con la Segunda República. En la Segunda República también existían esos dos cargos, presidente de la República y presidente de gobierno. Bueno, pues Franco acumula los dos cargos, jefe del Estado y jefe de gobierno. Franco tenía el poder legislativo, o sea, podía hacer leyes. Podía hacer leyes. Ya dijimos ayer que la importancia que tiene en un Estado que haya división de poderes. Tiene que haber división de poderes. ¿Para qué? Para que los tres poderes se vigilen y así evitar que se caiga en la corrupción y en la tiranía. Si el poder legislativo se corrompe, puede recurrir al poder judicial y al poder ejecutivo. Si el poder ejecutivo se corrompe, puede recurrir al poder legislativo y al poder... Así, ¿vale? Los tres poderes se vigilan unos a otros y se evita la corrupción. Y los ciudadanos siempre tendremos a alguien que nos defienda. Si los tres poderes están en una persona, los ciudadanos estamos indefensos. ¿Cuál era el sustrato ideológico del franquismo? Esto es interesante. Bueno, pues conforme avanzan los años, se crea una ideología para sustentar esta dictadura que se llama el movimiento nacional, ¿vale? Luego explicamos un poquito más sobre el movimiento nacional. Ya hemos dicho, bueno, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, el franquismo y el fascismo de Mussolini? Vamos a ver. La dictadura de Mussolini o la de Hitler eran dictaduras sobre todo de partido. La dictadura franquista fue una dictadura personalista, ¿vale? El régimen franquista giró siempre en torno a la persona de Franco. El régimen fascista de Mussolini giró en torno al partido, que obviamente controlaba Mussolini, ¿vale? Pero el régimen franquista, ¿vale?, era una dictadura personalista que giraba en torno a la figura del dictador. Bueno, Franco siempre tuvo el apoyo de los militares, tuvo un apoyo leal de los militares, y su ideología, hay que decir que evoluciona. Ya dijimos esto en el tema de ayer, de la guerra civil. Franco era un oportunista, hacía lo que hubiese que hacer para estar en el poder y mantenerse en el poder. Entonces, la ideología de Franco,
pues va evolucionando conforme al contexto internacional y se va adaptando, ¿eh? Con tal de estar ahí y agarrarse al poder, ¿vale? Pues cambia lo que haya que cambiar, ¿vale? Entonces, vamos a hablar de los apoyos de Franco. Franco tuvo distintos sectores que le apoyaron casi de manera incondicional, ya lo hemos dicho, el ejército. El ejército estuvo siempre apoyando a Franco. El ejército tenía unos tribunales militares que juzgaban los delitos políticos, ¿vale? Luego esos tribunales, ya en los 60 fueron sustituidos. Luego, ¿quién más apoya al franquismo? Los falangistas. Los falangistas son los fascistas españoles. Ya dijimos que Falange Española es un partido político fundado por José Antonio Primo de Rivera y es un partido, abiertamente fascista, ¿vale? Que toma la ideología, el corpus ideológico del fascismo, pero aquí en España. Entonces, cuando hablamos de fascistas en España, sobre todo hablamos de los falangistas. ¿Qué pasa? Primera pregunta de Sam. Como no la sepas, estás suspenso. Si estás en segundo bachillerato y no sabes lo que te voy a preguntar, estás suspenso. Lo siento. O sea, estás suspenso. Vamos a ver. A partir de 1945, los falangistas pierden su influencia en el gobierno y son sustituidos por los católicos. Y ahora aquí lanzo la pregunta. ¿Por qué a partir del año 45 los falangistas pierden poder, pierden su influencia? Cuaderno de Heródoto, ¿qué tal? Una máquina este hombre. ¿Por qué a partir del año 45 los falangistas pierden poder? Decidme, voy a beber agua. ¿Por qué a partir del 45 los pierden? Muy bien, anodizando ideas. Anodizando ideas. La Guerra Fría no exactamente, ya lo han dicho por ahí. Efectivamente, a partir del año 45, fin de la Segunda Guerra Mundial, muy bien, Bea, muy bien, Sau, porque Hitler muere, muy bien, sí, Alice, muy bien, hay gente que lo está diciendo, bravo, estáis aprobados, los demás, suspenso. A partir del año 45, los falangistas pierden poder, ¿por qué? Porque las potencias, muy bien, lo han dicho por ahí en Facebook, muy bien, Marisa, porque en la Segunda Guerra Mundial han sido derrotadas las potencias centrales. Alemania e Italia han sido derrotadas en el año 45. Entonces, ¿qué pasa? Franco, que hasta el año 45 tenía un régimen y un gobierno absolutamente con una fachada fascista, a partir del año 45, que Alemania e Italia han sido derrotadas, dice, no, yo fascista, yo con Alemania e Italia, yo no tengo nada que ver con ellos. Entonces, ¿qué hace Franco? Quita poder a los falangistas y a los falangistas, ¿vale? Y los sustituye por los católicos. Hasta el año 45, ¿vale? El gobierno tenía una fachada, una estética, una simbología puramente fascista. Ya sabemos, el saludo con el brazo en alto. Y entonces, ¿qué pasa? A partir del año 45, Franco intenta quitarle a su gobierno esos tintes, esa simbología, esa influencia fascista, y la sustituye por los católicos. ¿Cuál era su intención? Despegarse de las potencias perdedoras de Alemania e Italia. E intentar decirle al mundo, ¿vale?, que él no iba con él, que Alemania e Italia no iban con él, que no iban con él, que no tenían nada que ver con él, ¿vale? Por eso, a partir del año 45, los falangistas pierden su influencia, porque Alemania e Italia han sido derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver otro sector que apoya de manera incondicional al régimen franquista, la Iglesia Católica. La Iglesia se identifica con el Estado. Decir Iglesia es decir Estado, y decir Estado es decir Iglesia. Estado e Iglesia iban pegados, iban de la mano, ¿vale? De hecho, se crea una ideología. Antes hemos dicho 82 personas. Antes hemos dicho que hay una ideología que es el movimiento nacional que sustenta el régimen franquista, pero esta ideología tiene otro nombre, que es el nacionalcatolicismo. ¿Qué es el nacionalcatolicismo? La idea que va sustentando el régimen franquista. Una mezcla de nacionalismo a ultranza con catolicismo a ultranza. Eso es el nacionalcatolicismo, y eso es lo que va adoptando el régimen. A la Iglesia se le devuelve todo el poder. Fijaros que en la Guerra Civil, esto no lo dije ayer, en la Guerra Civil la Iglesia califica el alzamiento nacional como una cruzada. ¿Eso qué significa? Pues que el deber de todo buen cristiano era luchar con los nacionales. Según la Iglesia, el alzamiento había sido una cruzada, y eso era una llamada a los cristianos, una llamada abierta a participar del lado de los sublevados. Por ejemplo, a la Iglesia se le devuelve la educación. La Iglesia
catolicismo vuelve a ser religión de Estado, a la Iglesia se le devuelve la educación, se ilegaliza el matrimonio civil, se ilegaliza el divorcio, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a partir del Concilio Vaticano II hay un sector de la Iglesia pequeño, que se opone a la dictadura franquista y pide más libertades y más derechos y una apertura en el régimen. Y ya para terminar con los apoyos. Aquí va otra pregunta, vamos a ver para los más avispados. Otro sector que apoya al franquismo. Los monárquicos. Y ahora, dentro de los monárquicos hay dos familias. ¿Alguien me sabe decir cuáles son las dos familias monárquicas que apoyan la dictadura? ¿Cuáles son las dos familias monárquicas que apoyan la dictadura? ¿Cuáles son las dos familias monárquicas que apoyan la dictadura? Esto es de nivel. Carlistas y Borbones. Bueno, los carlistas serían Borbones. Está bien, pero hay los carlistas, faltan la otra familia. Los carlistas y los alfonsinos, o mejor dicho, donjuanistas. Carlistas y juanistas. Muy bien, Vanessa, efectivamente. Hay dos familias monárquicas que apoyan la dictadura, que son los donjuanistas, los partidarios de que don Juan fuese el rey, y los carlistas. Y Franco juega con los dos. Sí, a los carlistas, sí, que vuestro candidato va a volver. A los donjuanistas, sí, que vuestro candidato va a volver. Y va jugando con las dos familias hasta que poco a poco las va disolviendo. Como vemos, hay muchos sectores que apoyan la dictadura. Hemos hablado de los falangistas, hemos hablado de la Iglesia Católica, del ejército, de los donjuanistas, de los carlistas. O sea, hay distintos sectores que van apoyando la dictadura. Y ahora vamos a ver la legalidad franquista. La dictadura va articulando una serie de leyes para sustentar el régimen. Y a ese conjunto de leyes le llamamos las leyes fundamentales. ¿Vale? ¿Cuál es la primera ley fundamental, la más importante? El fuero del trabajo, que lo copia de una ley italiana. Mussolini había hecho una ley que se llama la Carta di Lavoro, y Franco pues la copia directamente. Entonces, atención, y aquí va otro concepto de nivel. Mirad, el marxismo tiene un concepto que habla de la lucha de clases. Según el marxismo, la historia la mueve la lucha de clases. Siempre los de abajo, los de arriba explotan a los de abajo, viven a costa del trabajo de los de abajo, y los de abajo siempre luchan por liberarse y por llegar arriba, ¿no? Eso decía el marxismo, y decía el marxismo que la solución final era que los de abajo dieran un golpe de Estado, tomasen el poder, aboliesen las clases sociales y todos iguales. Eso es lo que proponía el marxismo. Pero el marxismo decía entonces que siempre había una lucha de clases, ¿vale? Y en la era industrial, ¿cuáles son las clases sociales? Los burgueses arriba y los obreros abajo. Bueno, pues la Carta di Lavoro de Mussolini y el Fuero del Trabajo de Franco, atención, niegan el concepto de lucha de clases y hablan de otro concepto distinto. Hablan de la colaboración entre clases. En lugar de que los patrones exploten a los obreros y los obreros se rebelen contra los patrones, dice el Fuero del Trabajo. No. Colaboración entre clases. Que el obrero y el patrón colaboren juntos. De eso hablaba el Fuero del Trabajo. ¿Qué más? En 1942 se aprueba la Ley de Cortes. Esto también es interesante. 1942. Esto es otro concepto de nivel. Vamos a ver. Hemos dicho antes que en el 45 las potencias centrales pierden la guerra, Alemania e Italia. Pero es en el 42 cuando empiezan a perderla. Es en el año 42 cuando Alemania se enfanga en Rusia. Es en el año 42 cuando Alemania se mete en un avispero en Rusia y empieza a perder la guerra. Del año 39 al año 42, Hitler está acampando a sus anchas por Europa. Hitler estaba imparable. Parecía que Europa entera iba a ser suya y que nadie le podía poner freno. Del año 39 al 42. ¿Qué pasa? Que en el año 42 Hitler empieza a tropezarse en Rusia, y aquí es cuando Franco dice: uy, 91 personas, yeah. Alguien me hace un pantallazo, por favor. Si veis que supero los 92, me hacéis un pantallazo. Decía que, que en el año 42 Alemania empieza a perder la guerra, ¿vale? Y aquí es cuando Franco dice: pues, ¿y si me voy despegando? Y crea una ley de cortes. Oye, las cortes son características de una democracia. ¿Qué estaba haciendo Franco? Prepararse por lo que podía venir, por si se quedaba solo después de la guerra, decir: no, si yo soy una democracia, tengo unas cortes,
¿No veis mis cortes qué bonitas son? ¿Vale? Entonces esas cortes, atención, pero bueno, obviamente no eran unas cortes democráticas, ¿vale? ¿Cómo eran esas cortes? Solo tenían un carácter consultivo, es decir, para poderle preguntar, pedirles consejos. Sus representantes en cortes se le llamaba procuradores, no diputados. Eran nombrados desde arriba y, como decíamos el otro día, representaban a distintos sectores de la sociedad. ¿Vale? La sociedad, pues está el sector de los municipios, de los obreros, de los industriales, de los universitarios, de los no sé qué. Pues cada sector tenía unos representantes en cortes que le iban a... pues que le representaban, ¿no? Entonces, esa es la segunda ley fundamental, la ley de cortes. Otra ley importante, 1945, fuero de los españoles. ¿Qué es la fuero? Otra vez, 1945, esta fecha nos dice algo, año en que termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué es el fuero de los españoles? Pues una ley que recoge un conjunto de derechos y deberes de los españoles. Alguien dirá, una constitución, ¿no? Es lo que pretendía Franco. Darle a su régimen una pseudo-constitución. Y disfrazar, o sea, si tenemos ley de corte y ahora tenemos este fuero de los españoles donde se dan derechos a los españoles, pues Franco dice, esto es una democracia. De hecho, ¿sabéis cómo la ley franquista cómo calificaba su propio régimen? Democracia orgánica. Ese es el término que con el que el régimen franquista se calificaba a sí mismo. Ellos eran una democracia orgánica. Franco dice, nosotros somos democracia, tenemos unas cortes y tenemos un fuero de los españoles que dan derecho a los españoles. Aquí nadie nos puede decir nada. Franco estaba, digamos, pintando el régimen, dándole una fachada pseudodemocrática, con instituciones pseudodemocráticas, para que no le dejasen solo, ¿vale? Me encanta que mis sobrinos estudien contigo. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, compañeros de la nieve. Cada día, muchas gracias, Didi, qué bonito. Decía entonces, ¿qué más? Entonces, bueno, fuera de los españoles. Una ley que da derecho a los españoles, pero está claro que la dictadura es lo primero, el régimen es lo primero, ¿vale? Sí, se dan derechos a los españoles, pero lo primero es lo primero, que es el régimen, que es el poder franquista, y eso era indiscutible, ¿vale? Se aprueba también, atención, 1945, la ley de referéndum nacional. ¿Qué decía esa ley? Permitía al régimen hacer referéndum. De nuevo, Franco dice, pero si en mi dictadura se vota, pues si somos una democracia maravillosa, mi dictadura se vota. Hubo 2 referéndums, a lo largo de la dictadura de Franco se celebraron 2 referéndums, obviamente, como todo referéndum que organiza un dictador, pues lo gana con el no sé cuánto, casi con el 100%, pues ganan esos referéndums. Entonces, ¿qué pasa? Franco, al celebrar 2 referéndums, dice, pues ya está, somos una democracia, ¿no? Por eso siempre es muy importante, la democracia es mucho más que votar. La democracia no solo es votar, la democracia es el respeto a la ley, la igualdad de derechos, la división de poderes que hemos hablado estos días atrás. La democracia es mucho más que el poner una papeleta en una urna, ¿no? Otra ley muy importante, año 47, la ley de sucesión a la jefatura del Estado. Atención, ¿sabéis cómo califica la ley de sucesión a la jefatura del Estado? A España la califica como un reino sin rey, pero según esta ley, 97 personas, según esta ley, España era un reino, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Que España era un reino, ¿vale? Pero no tenemos rey. Y a don Juan, que era quien le correspondía reinar, se le niega, Franco cierra la puerta a don Juan, al candidato, al hijo de Alfonso XIII, le cierra la puerta y a don Juan se le impide gobernar. ¿Qué pasa? Que gracias a la ley de sucesión de la jefatura del Estado se puede nombrar al príncipe Juan Carlos sucesor. Con los años 60, se nombra al príncipe Juan Carlos, Franco nombra al príncipe Juan Carlos su sucesor. ¿De acuerdo? Luego, en el año 67, se crea la Ley Orgánica del Estado. Y vamos a hablar ahora ya del lado político, de 28 personas. Vamos si llego a los 100. Vamos, 2 más. Vamos a hablar ahora de la parte política. Bueno, en el primer gobierno, si llego a los 100, por favor, una captura. En el primer gobierno había un político, se llama Serrano Suñer, que tenía una fuerte influencia en ese gobierno y que lo controlaba. Entonces, en el primer gobierno, ya lo hemos dicho antes, ¿quién tenía una fuerte influencia en el gobierno? Los falangistas. Que ya hemos dicho que pierden su poder a partir del año 45. El régimen franquista intenta organizar la sociedad en sectores, intenta encuadrar a la sociedad en sectores. El régimen quería tener a la sociedad organizada, los quería tener a todos contentos y controlados, ¿y cómo?
¿Cómo se hace eso? Pues organizando la sociedad por sectores. Entonces, por ejemplo, los universitarios tenían que estar en el Sindicato Español Universitario, los jóvenes en el Frente de Juventudes, las mujeres en la sección femenina, los obreros en el Sindicato Vertical, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Se quiere encuadrar a la sociedad por distintos sectores. ¿Qué pasa? Volvamos al tema de la Segunda Guerra Mundial. Hemos dicho que del año 39 al 42, Hitler campa a su ancha, Europa parece que es suya, y Franco dice, ostras, bueno, Franco está ahí, no quiere meterse en la guerra, porque España acababa de salir, 100 personas, España acababa de salir de la guerra civil, España no estaba preparada para meterse en la Segunda Guerra Mundial, España estaba destrozada, no podía meterse en otro conflicto, pero claro, ve que Hitler va a tope, y dice, hombre, a ver si a lo mejor puedo pillar cacho. Entonces, al principio tiene una actitud, habla de una neutralidad activa, una actitud no beligerante, ¿vale? Entonces Franco tiene una entrevista con Hitler en Hendaya. Y finalmente, de esa entrevista, bueno, sale que Franco no participa, España no va a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero Franco le dice a Hitler, no te cabres, hombre, España no va a participar en la Segunda Guerra Mundial, pero voy a mandarte un cuerpo de voluntarios, de soldados voluntarios, que van a ir a luchar contigo a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hace Franco? Manda un cuerpo de soldados voluntarios, que se llama la División Azul, bajo la bandera de la División Azul a Rusia a luchar contra los comunistas. Repito, manda un ejército a Rusia a luchar contra los comunistas bajo la bandera de la División Azul. Esto es muy importante, porque Franco aquí es que juega muy bien sus cartas. ¿Por qué? Cuando termine la guerra, Franco dirá, no, yo no mandé... España no mandó ningún ejército, fue la División Azul. O sea, esos soldados no iban bajo la bandera española, iban bajo la bandera de la División Azul. Entonces Franco dirá en un futuro que España no mandó, que fue un ejército que iba bajo la bandera de la División Azul, que eran voluntarios y que ellos no luchaban con Hitler, ellos luchaban contra los comunistas. ¿Vale? Entonces Franco, o sea, todas estas cosas Franco las tiene planeadas, ¿vale? Por lo que pueda venir después. Ya hemos dicho, lo dijimos ayer en la Guerra Civil, lo decimos ahora, Franco, bueno, pues va arrimándose al sol que más calienta, ¿vale? Según le conviene, ¿de acuerdo? Ya hemos dicho, ¿vale? A partir del año 45 el fascismo pierde su influencia y se sustituye el fascismo por una ideología nacionalista a ultranza, una ideología católica a ultranza, una ideología anticomunista, ¿vale? Todo eso es la ideología que va sustentando el régimen franquista. ¿Qué sucede? A partir del año 45, España está aislada, ¿vale? A partir del año 45, España está aislada. Los grandes aliados de España, Alemania e Italia, han sido derrotados, ¿vale? Y España se ha quedado sola. España no tiene a nadie. Pero de nuevo, Franco pues, tiene mucha chorra y la suerte va a su favor. El destino juega a favor de Franco. A ver quién me sabe decir. ¿Alguien me sabe decir? O sea, hemos dicho que en el año 45 España está aislada, pero ¿alguien me sabe decir qué evento en la política internacional favorece al franquismo? Sucede algo en el panorama internacional que beneficia al régimen franquista. Y, o sea, en el año 45 parecía que parecía que el régimen franquista iba a caer, si estaba solo en Europa. O sea, todo indicaba que el régimen franquista, después de Alemania e Italia, iba a caer. Sin embargo, muy bien, ya lo han dicho por ahí, sin embargo, algo sucede en el contexto internacional que hace que España, el régimen franquista, sobreviva. Lo están diciendo por aquí. Muy bien, veo que aquí hay un público que venís con la lección aprendida, venís con los deberes hechos, me alegra. Efectivamente, la Guerra Fría. Pasa que la Guerra Fría ha terminado la Segunda Guerra Mundial, tenemos la URSS por un lado, Estados Unidos por otro, y el pique entre la URSS y Estados Unidos empieza a calentarse. Los dos empiezan a calentarse y la URSS dice a los distintos países, tú conmigo. Y Estados Unidos dice a otros países, tú conmigo. Y empieza a haber un enfrentamiento se empieza a calentar, por eso decimos la Guerra Fría. Hay una escalada armamentística, ¿vale? Que decimos que si la URSS y Estados Unidos hubieran llegado a las manos directamente, pues el fin del mundo, total, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que si el mundo se divide en dos, comunista y capitalista, ¿vale? Pues o estás con uno o estás con otro. ¿Y qué pasa? Si de algo no había duda es que Franco era anticomunista. Franco en la Guerra Civil había luchado contra los comunistas, había luchado a muerte, literal.
Entonces, ¿qué pasa? Si el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues como era el dicho ese, ¿no? El enemigo de mi enemigo es mi amigo, no sé qué, ¿no? O algo así, ¿no? Pues los americanos dicen, vamos a ver, mi enemigo son los comunistas. Y Franco es enemigo de los comunistas. Pues si mi enemigo son los comunistas y los enemigos de Franco también son los comunistas, pues Franco es mi amigo. Entonces, ¿qué sucede? Los Estados Unidos sacan a España y al régimen franquista del aislamiento. ¿De acuerdo? España cae de manera natural en el bando occidental y capitalista. Ese anticomunismo del régimen, que estaba ya desde los inicios, desde la base, ese anticomunismo del régimen hace que el régimen caiga de manera natural con los países occidentales. Entonces, ¿qué sucede? Porque Estados Unidos, hay un pacto en el año 53 entre España y Estados Unidos saca a España del aislamiento y la mete en la comunidad internacional, y España permite a los americanos establecer bases militares en España que siguen hasta la actualidad. Ya a partir del año 53, cuando España sale del aislamiento, empieza lo que es el gobierno de los tecnócratas, que ahora explicaremos. Tenemos que decir también que en el año 67 Franco nombra a Carrero Blanco vicepresidente, y que en el año 69 Franco nombra a Carrero Blanco presidente. Es decir, en el año 69 Franco abandona uno de sus cargos, hemos dicho que era jefe del Estado y jefe de gobierno, pues a partir del año 69 es jefe del Estado y nombra a otro como jefe de gobierno. Vamos a hablar ahora de la economía. Vamos a ver, termina la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cómo está el régimen franquista? Bueno, pues la economía intenta un régimen que es la autarquía. ¿Qué significa autarquía? El autoabastecimiento. España intenta ser autosuficiente. Eso es lo que intenta el régimen franquista. Crea el Instituto Nacional de Industria, ¿vale?, para fomentar la industria. El caso es que la autarquía lleva al fracaso, ¿vale? La autarquía, el régimen, por ejemplo, confiscaba la producción para repartirla, pero claro, si confiscan la producción, fijan los precios, tal, eso lleva al fracaso y al colapso económico. Entonces eso no funciona. ¿Qué pasa? Que a partir del año 53, cuando España ya se abre al mundo, empieza un gobierno de tecnócratas. ¿Qué son los tecnócratas? Los tecnócratas eran políticos que se tenían que encargar exclusivamente de que la economía funcionase. Ni ideología ni leche. Que la economía funcionase. Tenían que hacer lo que fuese para sanear la economía española. Y para que hubiese industria y para que bajase el paro. Entonces empieza un gobierno de tecnócratas. Hasta ahora la economía estaba intervenida por el Estado. ¿Que hay que liberalizarla? Se liberaliza, ¿vale? Entonces, este gobierno de tecnócratas, ¿vale?, se encarga de manera exclusiva en que la economía arranque de una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que a partir del año 59 este gobierno de tecnócratas crea lo que se llama el Plan de Estabilización. Era un plan a largo plazo, ¿para qué? Para liberar la economía, para desarrollar la economía, para que meter a España en el mercado mundial, y funciona. Ese plan de estabilización funciona. A lo largo de los años 60 hasta el año 73, en España hay un periodo de despegue económico. Ya sabéis que en el año 73 es la crisis del petróleo y ahí se interrumpe ese desarrollo económico. Pero a lo largo de los años 60, España vive una época de crecimiento y de desarrollo, ¿vale? Se empieza, por ejemplo, a importar tecnología, y hay tres factores también que influyen muchísimo en el desarrollo económico de España. El turismo. Es ahora, en la década de los 60, cuando España empieza a convertirse en una potencia mundial. Y hemos sido potencia mundial hasta hace 2 meses. España, hasta hace 2 meses, aquí siempre hasta hace poco tenía un coloquio muy interesante con los alumnos, porque hasta hace 2 meses España, no sé si recibió unos 80 millones de turistas, creo que éramos el segundo país más visitado del mundo. Siempre hemos estado entre el top 3 de países más visitados del mundo, ¿vale? Entonces, siempre lanzaba aquí un debate muy interesante con los alumnos si el turismo estaba siendo bueno o estaba siendo malo para España, porque muchas ciudades en España, ¿verdad?, han pasado de ser ciudades a ser un museo para el visitante. ¿Me estáis viendo en Instagram? Sí, uy, sí, he tenido un susto porque de repente se ha puesto en pausa. Y decía que es curioso con las cosas que están pasando ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? ¿No? Porque este verano no va a haber turismo en España, y ¿cuántos años, me pregunto yo, tardaremos en recuperar los niveles de turistas que venían a España? Esto es una cosa que tendremos que observar. Si lo mismo viene más porque todo está tirado de precio, ¿sabes? Es interesante que vayamos observando cuánto va a tardar en volver la llegada de turistas a España, a qué niveles van a estar, porque este tema, por lo menos, parece que a corto plazo se va a acabar. El turismo que venía a España parece que a corto plazo se termina, ¿no? Entonces hemos dicho que es en los años 60 cuando llega
el turismo y España empieza a convertirse en la potencia turística que ha sido hasta hace un mes, ¿no? Atención, la inmigración. Mira, pasa una cosa, el campo empieza a mecanizarse. Y como el campo empieza a mecanizarse, empieza a sobrar mano de obra en el campo. Y esa mano de obra se va a dos sitios. Una, a las grandes ciudades, sobre todo Madrid y Barcelona. Aquí en Andalucía todo el mundo tiene algún primo, algún tal que está en Barcelona. Aquí en Andalucía, ¿cuántos andaluces se fueron a Cataluña, verdad? Entonces, se empieza a ver, hay una gran emigración del campo a la ciudad, pero también hay una gran emigración de España a otros países, por ejemplo, Alemania, Francia, Suiza, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que esos emigrantes que se iban mandaban dinero a las familias, a sus familias. Entonces, las remesas que venían de fuera era una fuente de ingresos muy importante para el régimen. Y además también, un emigrante, un parado que está en España y que se va afuera, para el régimen es una boca menos a la que mantener. Gente parados que se van a otro país, pues eso te ayuda a tener menos tensión social, menos problemas, ¿vale? Y encima ese inmigrante está manteniendo a su familia. Claro, para el régimen al que se le están yendo los inmigrantes, es un buen negocio, por lo menos a corto plazo, que se vayan, ¿no? ¿Qué más? A los años 60 hay fuerte inversión extranjera. España ya se ha abierto al mundo, entonces empieza a llegar una inversión extranjera. Y ahora vamos a hablar de la represión, ¿vale? A partir del año 39, bueno, pues desde el año 39, empieza la represión. En el año 39 se aprueba la Ley de Responsabilidades Políticas, con carácter retroactivo. O sea, esto podía juzgar tu actuación durante la Guerra Civil. También se aprueba la Ley de Supresión de Masonería y el Comunismo. O sea, la represión crea un ambiente de sospecha entre los españoles, porque claro, si en el momento en que tú sufrías una denuncia de conspiración, pues te habías metido en un follón tremendo, ¿vale? Entonces esto crea un ambiente de sospecha, los vecinos desconfiando unos de otros y todo el mundo era súper franquista, porque claro, es que te podían denunciar a la mínima y eso pues era un problema, ¿no? Ojo, en los años 40 hubo oposición armada. Los maquis, una serie de guerrilleros, había un grupo de guerrilleros que llamaban los maquis, ¿vale? Que desde las montañas luchaban contra el régimen, pero eran pocos y a partir del año 47 empiezan a decaer. Y ya vamos terminando. A partir de 1950 empieza a haber huelgas de obreros en Barcelona y Bilbao. ¿Por qué Barcelona y Bilbao? Son ciudades industriales. Empieza a haber manifestaciones en la universidad. A partir del año 63, atención, los tribunales militares que juzgaban delitos políticos son eliminados y se sustituyen por tribunales de orden público. Pero en los 60 cuando empieza una oposición real. Es en los 60 cuando de verdad hay una oposición real y, por ejemplo, en el año 59 se funda un grupo terrorista que causó mucho daño en España, que es la ETA, ¿vale? La ETA tuvo su atentado más sonado en el año 73, matando a Carrero Blanco. Hay que decir, por ejemplo, que en el año 62 la oposición en el exilio se reúne en Múnich y piden a la comunidad internacional que no deje a España entrar en la Comunidad Económica Europea, ¿vale? La oposición se reúne en Múnich y pide a España pide a la Comunidad Económica Europea que España no entre, que España siga aislada. A partir del Concilio Vaticano II hay una parte de la Iglesia que también se opone al régimen franquista. En las universidades, por ejemplo, empieza a haber muchas manifestaciones. Aquí yo siempre tengo, también aquí en este punto suelo tener debates con mis alumnos muy interesantes, ¿no? De por qué son los estudiantes los que siempre se manifiestan, por qué siempre son los estudiantes los más reivindicativos y por qué es necesario, ¿vale?, que haya jóvenes en una sociedad. Y esto se puede discutir, ¿vale? Y esto es lo siguiente, pasa una cosa, cuando eres joven siempre eres rebelde, cuando eres joven siempre eres inconformista, cuando eres joven, si ves algo injusto o algo que te perjudica, protesta. Los jóvenes son así. ¿Qué pasa? Que los adultos, conforme van cumpliendo años, cuando se llega a una edad adulta, los adultos se hacen conservadores. Y los adultos, en el momento en que ya llegamos a cierta edad, ya no se hacen conformistas e incluso estando mal, ya no luchan por cambiar. Los jóvenes siempre luchan por cambiar. Pero es que además, los estudiantes son jóvenes y son estudiantes. Es decir, tienen cultura, tienen educación, tienen formación. Y siempre, esto es otra cosa que hablo mucho con mis alumnos, cuando tienes educación, cuando tienes cultura, cuando tienes formación, no permites que te violen, no permites que te arrebaten derechos. Cuando tienes cultura, protesta a la mínima de cambio, ¿no? Y siempre pongo el ejemplo, ¿no?, del último gran movimiento de regeneración que
se me saltan las lágrimas, ¿no? El 15M era un movimiento básico, estudiantil, ¿de acuerdo? El 15M que vivimos hace ya 7, 8 años, no me acuerdo, ¿no? El 15M, si tú ibas a la acampada, ahí había estudiantes, entonces siempre son los estudiantes los más reivindicativos, y siempre esto es un problema. En una sociedad tiene que haber jóvenes porque los jóvenes son los que quieren cambiar, los jóvenes son los que luchan por el cambio. El problema es cuando no hay jóvenes, como pasa en España, que en España cada vez hay menos jóvenes, eso es un problema grave, ¿no? Entonces, decía, esto es un paréntesis, ¿vale? Decía, sí, que empieza a haber, en los años 60, protestas universitarias, ¿eh? Los estudiantes empiezan a protestar, ¿vale? El movimiento obrero también, el movimiento obrero al principio tenía un carácter, pero querían, los obreros reivindicaban condiciones dignas, derechos laborales, pero, atención, el movimiento obrero empieza a adquirir un cariz político. O sea, al principio luchan por sus condiciones laborales, luego con los años, empieza a adquirir un cariz político contra el régimen. Por ejemplo, se funda un sindicato, Comisiones Obreras, ¿vale? En la clandestinidad se funda. Y ya, bueno, tenemos que hablar que en el año 73, cuando Carrero Blanco es asesinado, es sustituido por Arias Navarro. Y durante estas fechas, esto es interesante también, y lo discuto con mis alumnos, por favor, batería, no te acabes. Por estas fechas, Felipe González, que ya era líder del PSOE, abandona, atención, hace que el PSOE abandone el marxismo. Cuidado, vamos a ver. ¿Cómo explico esto? El marxismo, el comunismo, estamos en la Guerra Fría, o sea, años 70, estamos en plena Guerra Fría. El comunismo, ¿qué pedía? La igualdad de clase. El comunismo pedía hacer una revolución, que los de abajo tomasen el poder, ¿vale? Y establecer una igualdad de clase. Bueno, pues, eso es el comunismo, pero luego está una cosa que hoy día se llama mucho, que es la socialdemocracia. ¿Qué es la socialdemocracia? La socialdemocracia pide que siga habiendo un parlamento, pide que siga habiendo democracia, pero pide que haya, por ejemplo, educación pública, sanidad pública, seguridad pública, transporte público, que el Estado provea de todos los servicios necesarios al pueblo. Siempre pensamos los países socialdemócratas por excelencia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Austria, allí la socialdemocracia puntera, ¿vale? Entonces, esa es la socialdemocracia. Entonces, el PSOE abandona el marxismo y opta por la vía de los partidos de izquierda de Europa, que es la socialdemocracia. No renunciar al capitalismo, no renunciar a la propiedad privada, pero, eso sí, tener presente que hay que ofrecer servicios públicos, ¿vale? Que los servicios fundamentales tienen que estar respaldados por el Estado, ¿vale? Entonces, eso es lo que hace el PSOE en esta fecha, abandona el marxismo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando llega la transición, el PSOE dirá, que yo no soy marxista, que yo soy socialdemócrata. Entonces, el panorama internacional, Estados Unidos, todos los países, dicen, vale, que este es de los nuestros, este es bueno, ¿vale? Acepta el juego parlamentario, acepta el capitalismo, no es peligroso, ¿vale? Y esto era importante porque estamos en el contexto de la Guerra Fría. Estamos ya, año 75, hay protestas en España contra unas condenas a muerte, se habían condenado a muerte a varios terroristas, hay protestas, una gran protesta nacional e internacional contra esa condena a muerte, y estamos unos días antes de la muerte de Franco, en noviembre, ocurre uno de los hechos más vergonzosos e ignominiosos de nuestra historia, que la seguimos llevando ahí, un problema internacional fuerte, a la que España ha dicho, yo miro para otro lado, yo no he visto nada, y estoy hablando de la Marcha Verde. España tenía una colonia en el Sáhara. Según la ley internacional, ya todos los países estaban descolonizando sus colonias. La mayoría de los países europeos estaban abandonando sus colonias, ¿vale? Y dándoles la independencia a esas colonias, siempre a través de referéndum. Bueno, pues según la ley internacional, ¿qué tenía que haber hecho España? Conceder, o sea, hacer un referéndum en el Sáhara y preguntarle a los saharauis, ¿qué queréis ser? ¿Queréis ser independientes o queréis ser parte de España? Seguramente hubiesen votado independencia. ¿Pero qué sucede? Estamos en noviembre del 75, Franco está en la cama, Franco se está muriendo. Pues de repente, el ejército marroquí con civiles marroquíes ocupan el Sáhara, por un lado, y mientras los marroquíes entran en el Sáhara por un lado, los españoles se están yendo por el otro lado. Los españoles huyen, abandonan el Sáhara, abandonan a los saharauis, y aquí empezó un conflicto armado allí en el Sáhara que sigue estancado hasta la fecha. Ese conflicto armado sigue estancado hasta la fecha. Se dice, hay teorías conspirativas que dicen que se sobornaron a ministros franquistas, ¿vale?, para que no hiciesen nada, porque si Franco no lo hubiera permitido.
O sea, se puede decir lo que sea, lo que podamos decir lo que queramos, pero eso Franco, si hubiese estado vivo, si hubiese estado en buenas condiciones, porque es que estaba en la cama muriéndose, eso Franco no lo hubiera permitido. Aprovecharon que Franco se estaba muriendo, ¿vale? Entonces eso es un hecho que los distintos gobiernos, bueno, los distintos gobiernos de la democracia han ido ignorando, y ahora los saharauis pues ahí se han quedado con el problema que nosotros les causamos, ¿no? Y ya finalmente decir que en el 20 de noviembre del 75 muere el dictador, ¿vale? Y aquí empieza la transición, ¿vale? El 20 de noviembre del 75, me están mandando WhatsApp ahora, el 20 de noviembre del 75 empieza lo que llamamos la transición. Y ya está, hasta aquí el programa de hoy, 80 y tanto, 90 personas de media, 20 personas, está bien, ¿vale? Luego voy a leer todos los comentarios, ¿vale? Voy a leer todos los comentarios, que gracias por estar ahí, gracias por estar apoyando este proyecto, gracias por estar compartiendo, por las cosas, los comentarios que me hacéis, los mensajes que me enviáis, que son muy bonitos. Es muy importante que estemos haciendo esto, ¿vale? Es muy importante que en estos días tan difíciles, en estos días tan duros, no pasemos el tiempo jugando al ordenador, viendo Netflix y comiendo comida basura. No, no, tenemos que formarnos, tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir adquiriendo formación para cuando esto pase estar en buenas condiciones. Entonces, enhorabuena a todos los que estéis escuchando esto y todos los que estáis aprendiendo, ¿vale? Y ya está, que nos vemos mañana. Mañana ya penúltimo directo, vamos a hablar de la transición. Mañana hablamos de la transición y el sábado terminamos con los gobiernos de la democracia. Y ya está, que no me enrollo más. Luego voy a subir todos los directos. Os pido como siempre, por favor, cuando luego suba el cartel, que compartáis, ¿vale? Y así pues me ayudáis, ¿eh? Gente de Facebook, un abrazo enorme, os quiero un montón. ¡Mua!